Hola hermanos, muy buenos días. Es para mí un honor estar hoy con ustedes a través de este medio, un medio que el Señor nos ha permitido tener para mantenernos conectados y seguir aprendiendo. El día de hoy les compartiré una pequeña porción del Catecismo de la Nueva Ciudad. La pregunta número 22. ¿Por qué el Redentor tiene que ser verdaderamente humano? Para que en su naturaleza humana pudiera obedecer perfectamente toda la ley y sufrir el castigo del pecado humano en nuestro lugar, y también para que pudiera compadecerse de nuestras debilidades. La palabra de Dios nos muestra en Hebreos 2:17. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso, al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Tenemos aquí un comentario de Atanasio de Alejandría. El Verbo sabía que la corrupción del hombre solo podía ser deshecha por medio de la muerte, pero era imposible que el Verbo sufriera la muerte. Siendo inmortal e hijo del Padre, para este fin tomó para sí mismo un cuerpo capaz de morir, para que ese cuerpo, siendo parte del Verbo que es sobre todos, pudiera ser digno de morir en lugar de todos y pudiera, debido al Verbo que vino a morar en él, permanecer incorruptible, y por tanto la corrupción pudiera ser detenida en todos por la gracia de la resurrección. Cuando ofreció en sacrificio de muerte el cuerpo que él mismo había tomado como sacrificio libre de toda mancha, de inmediato alejó a la muerte de sus semejantes al ofrecer un equivalente. El Verbo de Dios, al ofrecer su propio templo e instrumento corporal por la vida de todos, satisfizo la deuda mediante su muerte. Y así él, el incorruptible Hijo de Dios, estando unido a todos y por medio de nuestra naturaleza semejante, los vistió a todos de incorrupción mediante la promesa de la resurrección. Fiel sumo sacerdote, fuiste tentado en toda manera posible y sin embargo permaneciste perfecto en tu obediencia. Gracias porque conoces nuestra debilidad. Guárdanos de excusar o negar nuestra pecaminosidad. Aceptamos gozosamente tu intercambio. Oremos. Señor, gracias te doy por que a pesar de las circunstancias nos permites estar aún conectados como iglesia, seguir aprendiendo. Y te alabamos, Señor, porque sé que estás en medio de nosotros, permitiendo que podamos seguir escuchando tu palabra, seguir en contacto con nuestros hermanos y seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Hola hermanos, buenos días. Qué bueno es estar otra vez conectados. Así que en esta mañana te damos la bienvenida una vez más a nuestra reunión, a nuestro culto en el Redil de Laureles. Como siempre, quiero invitarte a que te prepares, que te dispongas en tu mente, en tu corazón para cumplir la razón por la cual has sido creado. Y es que fuimos creados para alabar a nuestro Creador, para exaltarle, para que Él sea glorificado siempre. Así que hagamos eso, hagámoslo juntos allí en tu casa donde estás. Por favor, ponte en pie, prepárate o permanece sentado como quieras y vamos a alabar a nuestro Señor. Como lo hacemos a menudo, permitamos que la Biblia nos inspire para alabarle. ¿Y qué tal si esta vez tomamos el Salmo 147, que dice: Aleluya, alabado sea el Señor. Cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios. Cuán agradable y justo es alabarlo. Esto es agradable y justo, hermanos. Así que eso es lo que haremos. ¿Qué tal si oramos y nos preparamos para darle toda la gloria y honra a nuestro Señor? A ti te damos gracias en esta mañana, Señor. Te bendecimos por tus bondades. Porque hoy estamos aquí, porque tu amor es infinito, inagotable. Y hoy estamos aquí iniciando este día para alabarte, para exaltarte, porque tú lo mereces todo.
Hay miles de motivos, Señor, para exaltar tu nombre. Así que solo a ti sea la gloria en esta mañana. Solo a ti sea la gloria. Vamos a cantar. 1, 2, 3, 4. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, vamos, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Levantamos nuestras voces para reconocerte, Dios, por encima de todo, para ponerte sobre nuestras vidas, Señor. Vamos a levantar nuestras voces y cantemos al único que es digno. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y adoración.
Bendito sea tu nombre. Recibe toda la gloria y toda la honra en esta mañana. Te bendecimos, a ti son nuestras palabras, nuestras oraciones, nuestras canciones. Solo a ti. A ti sea la gloria, Señor. Nos acercamos ante ti, ante tu trono, para exaltarte, para bendecirte. En esta mañana rendimos a ti nuestras vidas. Yo los invito, hermanos y hermanas, a que enfoquemos nuestra mirada, nuestro corazón en el trono donde se halla nuestro Creador, donde está también allí sentado lleno de gloria y esplendor nuestro Salvador. Acerquémonos ante el trono, rendidos, arrepentidos, pero con una inmensa confianza de aquel que está allí, nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros. Trono celestial, cantemos. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aleluya. 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 Digno es el Hijo de Dios. He aquí al Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Aleluya. Aleluya. Digno es el Hijo
intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Estamos ante tu trono, Señor, aún con nuestras debilidades, nuestros pecados, que a veces son escandalosos y rojos como la sangre, que nosotros no podemos quitarlos, que nosotros no podemos eliminarlos o simplemente deshacernos de ellos. Por eso nos acercamos ante el trono con la esperanza de que Jesús sea quien nos ayude con esto, de que Jesús sea quien quite esta carga. Ante el trono estamos, arrepentidos por nuestro pecado, pero felices por el Salvador que tenemos. Y después de cantar esta canción, hermanos, y antes de mirar la siguiente canción que suele llenarme de alegría y de esperanza, quiero que recordemos lo que dice Hebreos 4:15, teniendo en mente la canción que acabamos de cantar. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Acerquémonos ante el trono de la gracia, hermanos, porque nuestro sumo sacerdote Jesucristo clavó en la cruz nuestros pecados. Así es, llenémonos de alegría, hermanos, llenémonos de gozo, y ojalá allí en tu casa donde estés pueda brillar en ti la alegría y la esperanza de que Él clavó nuestros pecados. Vamos a cantar juntos. 1, 2, 3, 4. Cuando llegue a mí la acusación y amenace el diablo cual león, buenas nuevas me predicaré, que condenado no seré, es mi defensa, es Cristo el Rey. Cantemos. Clavó mi pecado en la cruz y por sus llagas me sanó, mis culpas no las cargo yo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cantemos. Si Satán insiste en disparar datos de vergüenza y desconfiar, al Calvario entonces volveré, donde al infierno aplasto él. Mi triunfo está en el monte aquel. Clavó mi pecado en la cruz y por sus llagas me sanó, mis culpas no las cargo yo. Gloria a Dios, clavó
esté, su sangre dirá inocentes, en santidad lo adoraré y cantaré por siempre a Él, pues Cristo mi justicia es. Clavó mi pecado en la cruz y por sus llagas me sanó, mis culpas no las cargo yo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Clavó mi pecado en la cruz y por sus llagas me sanó, la vida eterna me entregó. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A ti sea la gloria, Señor. Bendito sea, Señor Jesús, por salvarnos, por tu gracia. Bendito seas, Jesús. Qué bueno has sido, Señor, con nosotros. Tan bondadoso, tan amable, tan cariñoso. El Señor ha sido muy bueno con nosotros, hermanos. Lo ha sido, lo está haciendo en este momento y seguirá siendo muy bueno. Démosle gracias por todo lo que nos ha dado, por su amor, por sus bondades. Incluso démosle gracias por lo que ha faltado, porque Él nos educa a través de estas cosas, a través de estos sucesos. Él nos forma, nos hace más parecidos a Él. Así que sea lo que sea que esté pasando, hermanos, para Él sea la gloria. Demos gracias a nuestro Señor por sus bondades y demos a Él toda la gloria. Cantemos. 1, 2, 3, 4. Para ti sea la gloria, Señor, en todo momento. Cantemos de este a oeste, de este a oeste, de sur a norte, como una estrella que brilla en la noche. El evangelio de la esperanza, servido en vasos de barro, avanza. Hay una voz que se une cantar, cruzando las montañas y el mar. Vamos, para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra, que exaltemos juntos el nombre de Cristo. Se acerca el día, se acerca el día, está llegando, cielo y tierra nuevos se están acercando. De cada raza, lengua y nación, en esa cruz encontramos perdón. Juntamos las manos y el corazón y te adoramos, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendito sea siempre, Padre. Vamos a levantar nuestras voces fuerte. Para ti la gloria, vamos. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Para ti la gloria, para ti la honra, por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que
Señor. Bendito, bendito sea tu nombre. Y sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Amada Iglesia, buenos días. Esta mañana quiero, en nombre de nuestra comunidad, darles muchas gracias por el apoyo que hemos podido tener con el Fondo de Solidaridad. Aportes con los que hemos podido bendecir no solamente a miembros de nuestra comunidad, sino también a familias cercanas a nosotros. También quiero recordarles y darles muchas gracias también por los aportes que seguimos haciendo para la canasta de pan y el pez y animarles a que lo sigamos haciendo. Tenemos, gracias a nuestro Señor, tenemos ventaja de lentejas, aceite y azúcar. Les animo a incluir algunos de estos productos también, incluirlos en la canasta y por favor, si alguien desea que le recojamos mercado o quiere también, necesita también que les faciliten un mercado, por favor no duden en comunicarse conmigo. Para el Fondo de Solidaridad, por favor comunicarse con Parmelia. Gracias, Señor les bendiga. Chao. Un gran abrazo para todos, muy buenos días. Nuestra esperanza en el Redil de Laureles, en todos nosotros como iglesia, es que tú que eres miembro de la iglesia o que estás escuchando esta serie de predicaciones hace algunas semanas, seas muy edificado en la gracia del Dios Santo, en la gracia que Él ha manifestado en su Hijo Jesucristo. Y esta mañana continuamos con la serie. No sé si les ha parecido una serie muy larga, pero bueno, yo me siento feliz estudiando esta serie que se titula Santidad al Señor. Y estamos haciendo un énfasis especial en ese atributo que, como dicen algunos escritores, es como lo que da brillo, lo que da lustre a los demás atributos de Dios. Estamos estudiando que Dios es santo. Y bueno, yo me siento muy agradecido y muy feliz por esto que he estado aprendiendo y pudiendo compartir con ustedes en ese tiempo. Y hoy no será diferente. Continuamos en nuestro recorrido por el Antiguo Testamento, avanzando de manera cronológica en la historia de Israel y cómo Dios va manifestando la belleza de su carácter y particularmente su santidad. Hoy quiero proponerles el siguiente título y ya verán con el desarrollo de la predicación por qué les digo eso. Les quiero recordar en esta mañana que el santo todavía hoy es rey. Así es, de todo su mundo, de tu vida, de mi vida, tú y yo somos invitados a tener esperanza porque Dios es santo. Para eso quiero que vayas por tu Biblia, por favor, y abras el libro del profeta Isaías. Vamos a leer el capítulo número 6 y voy a darles un momentico y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Isaías capítulo 6, versículos 1 y no, mejor leamos hasta el versículo 7. Prende tu Biblia, ve por tu Biblia rápidamente. ¿Ya tienes ahí abiertico? ¿Sí? Entonces vamos a orar. Querido Padre nuestro que estás en el cielo, tú que conoces nuestras vidas, tú que conoces mi vida, Señor, y cómo me presento en esta mañana delante de ti, con el corazón que me presento delante de ti, delante de tu pueblo, delante de quien me has llamado, Señor, a hablar y a proclamar tu nombre.
Tú que conoces nuestras vidas, lo íntimo, lo privado, pero lo público, todo conoces de nuestras vidas. A ti, Señor, es a quien venimos a buscar. En ti es en quien esperamos, Señor, para que nos hables hoy. Para que tu palabra, Señor, no nos deje igual. Para que ella haya lugar, Señor, en nuestro corazón y transforme nuestra manera de entender, de pensar acerca de los asuntos de la vida, de las relaciones, de este momento que estamos atravesando, Señor, de pandemia, de confinamiento, de inquietud, de temor, de angustia. Ay, Padre nuestro, háblanos hoy como tú sabes hablar, como hablaste en su momento al profeta Isaías. Tu palabra es poderosa, lo ha sido y lo será. Y hoy, Señor, oramos para que lo sea en nuestras vidas. Por favor, Padre nuestro, bendice a tu pueblo, bendice a los oyentes, Señor, de esta predicación. Y gracias por todo lo que tú eres. Y confiamos en ti, esperamos en ti, amado Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que así sea. Vamos a leer entonces Isaías capítulo 6, versículo 1 al 7. Y dice la palabra del Señor: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor, excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubría el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto el Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Amén y amén. Vamos a dejar hasta ahí, aunque sé que el pasaje del llamamiento de Isaías, la misión de Isaías que estamos leyendo, va hasta el final del capítulo. Quiero que nos enfoquemos en estos 7 versículos que acabamos de leer. Mira, este capítulo de Isaías es presentado por el profeta mismo como una imagen que él quiere dejarnos conocer acerca de una experiencia personal que él tuvo con el Dios vivo. O sea, no estamos hablando de simplemente teoría, no estamos hablando como de elaboraciones por allá, no. Isaías nos quiere hablar de su experiencia como hombre, como persona, como ser humano. Un hombre que está vivo, como lo estuvo Isaías y como lo estamos tú y yo esta mañana, delante del Dios que también está vivo y que además, como lo veremos claramente, es santo, santo, santo. Si de pronto tú estás escuchando por primera vez una exposición bíblica, o tal vez tú tienes ideas un poco distorsionadas acerca de la fe en el Señor,
Puedes estar pensando que la experiencia que Isaías nos va a contar es como una experiencia por allá del campo religioso o del campo místico, y que sí, seguramente es algo muy bacano que Isaías experimentó, pero no creo que sea algo muy relevante. Las experiencias son muy ricas y hay que buscarlas, como abunda en este momento, pero esas experiencias no son ningún soporte para la vida. Pero esto que Isaías está viviendo fue determinante para el resto de su vida como profeta, y además como otras funciones que pudo vivir en medio de Israel. Imagínate, es tan crucial la experiencia que Isaías nos está relatando aquí en el capítulo 6, que los estudiosos bíblicos dicen que Isaías, entender el libro de Isaías, entender la vida de Isaías, las palabras del profeta, es imposible si no comprendemos bien el capítulo 6 y muy particularmente el encuentro con el Dios Santo. Pero bueno, ¿quién fue Isaías? Pues, como para que a nosotros nos llenemos de entusiasmo y de interés por esta experiencia que él está describiendo, la experiencia con Dios. Isaías, voy a darte algunos detalles sencillitos de su vida. Cuando es llamado por Dios aquí en Isaías capítulo 6, probablemente él tenía alrededor de 20 años de edad, era un jovencito. Isaías, a partir de este momento que fue llamado por Dios, empezó a desarrollar su ministerio como profeta. E Isaías se convirtió para Israel en lo que nosotros podríamos llamar un estadista. Isaías era un hombre experto en asuntos de Estado, en asuntos de gobierno, aún asuntos de relaciones con otras naciones, de política, podríamos decir. Isaías es un hombre que algunos estudiosos piensan que se movía en medio de la aristocracia de su nación. Él tenía acceso muy fácil al trono del rey y se movía en medio del palacio. O sea, él era alguien muy familiar, a diferencia de otros profetas. Otros profetas no tenían ese privilegio. Ellos podían proclamar sus palabras y sus profecías desde el campo, desde las calles, pero Isaías al interior del palacio del rey. Isaías es contado como uno de los profetas más importantes de la historia de Israel. Así que esta experiencia que él nos está contando no debe ser tenida en poco valor. Y tú que estás tomándote el tiempo, amigo y amiga, que te estás tomando el tiempo de escuchar esta exposición bíblica y quizá no has visto en otro momento, escucha lo que una experiencia hizo con un ser humano. Cuando esa experiencia fue un encuentro con el Dios Santo. ¿De acuerdo? Muy bien. Permítanme entonces empezar como a ilustrar esta experiencia de Isaías con el Señor. Hay un detalle que fácilmente podríamos pasar por alto, y es la primera oración que se nos dice en el versículo 1. Dice en el versículo 1, el año de la muerte del rey Usías. Ese detalle fácilmente podríamos pasarlo por alto, pero esa sencilla frase nos está dando una comprensión del contexto político y gubernamental en el momento en el que Isaías es llamado a ser profeta. ¿Cómo está la nación en ese momento en el que Isaías se encuentra con el Dios vivo? Bueno, ¿por qué es tan importante este dato?
El dato de que murió un rey o que está vivo un rey, pues qué relevancia tiene eso, muchísima. Y en este caso particular tiene muchísima relevancia. Imagínate que al describirse eso que acabamos de leer, la muerte del rey Uzías, se nos está diciendo que en este justo momento en el que Isaías tiene un encuentro con Dios, hay un vacío de gobierno, hay un vacío de liderazgo en medio de la nación. No hay rey. Bueno, pues, ¿y qué importa? Coloquen otro rey. No es tan simple. En este caso no es tan simple. Miren, a causa de la vida del rey Uzías, de cómo este hombre vivió su reinado, a causa de eso, su muerte le llevó lejos el sueño a muchas personas en Israel. A causa de la muerte del rey, se estremecieron en lo profundo de su ser, se angustiaron, se llenaron de temor. El rey Uzías, el que se describe como que ese año murió, puede ser contado como uno de los 5 mejores reyes de toda la historia de Israel. Imagínate, este rey es un rey muy, muy importante. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de él. Voy a darte solo algunos datos acerca de su vida, y si quieres leer toda su vida, eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y ahí van unos datos que quiero darte de su vida, para que veamos lo que está pasando en medio de este llamado. Leamos del versículo 3 al versículo 5, del capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Dice: Uzías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Uzías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Ahora vamos del versículo 6 al versículo 7 y dice: Uzías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gad, Jabnía y Asdod. Además construyó ciudades en la región de Asdod entre los filisteos. Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los meunitas. ¿Qué tal? Ahora otros datos adicionales, versículo 9 al versículo 10. Uzías también construyó y fortificó torres en Jerusalén, sobre las puertas de la esquina y del valle y en el ángulo del muro. Asimismo, construyó torres en el desierto y cavó una gran cantidad de pozos, pues tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Tenía también labradores y viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles, pues era un amante de la agricultura. Ahora vamos, por favor, al versículo 15, que dice: construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos, y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Con la poderosa ayuda de Dios, Uzías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Ahora una pregunta: ¿tú te imaginas la estabilidad, la prosperidad, la sensación de seguridad que este rey trajo? Mira, son 52 años de reinado. 52 años. 52 años en las que la nación ha visto a un rey tomar sabias decisiones,
en las que ha visto a un rey interesado por desarrollar la ciudad, por construir a través de hombres ingeniosos nuevos artefactos, de cavar pozos para el bienestar de las personas, de su propio ganado. Es un hombre que está interesado en desarrollar estrategias para la agricultura, porque él mismo ama la agricultura. Este hombre es un tremendo líder de su ejército. Es un hombre temeroso de Dios y ha reinado por 52 años. En la historia que yo tengo registrado en mi memoria, solamente en esa, yo no he visto a un presidente colombiano que haya estado en el poder por más de 8 años. Y esos 8 años constituyeron cierta estabilidad. El expresidente Uribe, el expresidente Santos, sea lo que sea, mal o bien, pero traían como cierta estabilidad por su forma de gobierno. Ahora imagínate un rey piadoso, interesado por el bienestar del pueblo, que reina durante 52 años. ¿Cuál es la sensación del pueblo al pensar en su líder, en el rey que es héroe de paso? Seguramente mucha estabilidad, seguramente mucho bienestar, seguramente mucha prosperidad. Imagínate por un momento los niveles de favorabilidad que el rey Usías tenía en las encuestas que podían hacer en medio de la nación. Seguramente estaba en el top, estaba excelentemente calificado. Sin embargo, la vida del rey Usías no terminó así. Por favor, vamos al versículo 16 de Segunda de Crónicas. Mira lo que dice. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Este gran rey, este gran héroe, cegado por el poder, cegado por la prosperidad, cegado por tantos años de buen gobierno y de orgullo, no quiso ser solamente rey. Él quiso además el reconocimiento del sacerdocio. Él quería hacer las funciones que correspondían exclusivamente al sacerdote y quiso ir a quemar incienso al templo. Solo estaba permitido a los sacerdotes, a los descendientes de Aarón, pero él quería también hacer eso mismo. Pero ahí en el templo, antes de quemar el incienso del que se había propuesto, los sacerdotes lo reprenden y el Señor juntamente con ellos lo reprenden y aparece lepra en la frente del rey Usías. Y el rey Usías sale desesperado al darse cuenta que tiene lepra y se va para su palacio hasta el día de su muerte y muerte de lepra. Ha caído el rey. ¿Cómo quedamos? ¿Qué nos queda? ¿En qué estado, en qué condición entra la vida del pueblo? Piensa por un momento. Ha muerto aquel que ha traído tremenda prosperidad y bienestar, estabilidad a la nación. ¿Qué nos queda con la muerte de este rey? Increíble que este rey además haya muerto por eso, por serle infiel al Señor. Es increíble que nos haya defraudado de esa manera ese gran rey Usías. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué le queda a la nación de Israel? La pregunta, muy probablemente que el pueblo se estaba haciendo en el año de la muerte del rey Usías,
era la siguiente, y la voy a mencionar en las palabras del doctor Sproul. Él dice lo siguiente: cuando los líderes y reyes caen, ¿hay alguien en quien se pueda confiar totalmente? ¿Hay alguien en quien nuestra vida puede pararse como si fuera una roca para nuestro bien? ¿Hay alguien? Y justamente en medio de esa situación, en medio de esa incertidumbre, de la ansiedad y la angustia que el pueblo estaba experimentando por la caída del rey, Dios aparece a el profeta Isaías. Dios se manifiesta al profeta Isaías. Y sigue diciendo Isaías: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Justo en ese contexto, en esa situación particular de la historia del pueblo, una sensación de angustia, inquietud, preocupación, inestabilidad había puesto como una sombra, se había puesto como una sombra sobre toda la nación de Israel. Justo en ese momento Isaías ve a Dios de esta manera. Se presenta delante de este joven de 20 años, el profeta Isaías, el santo. Se presenta el Rey de Gloria, el inmutable, el que no defrauda, el que no muere, el que a diferencia de Usías es santo, santo, santo. Dios, el santo, todavía es rey hoy. Es lo que está anunciándole al profeta cuando está observando esta visión impresionante. El santo es rey todavía hoy. Hoy todavía lo es. Aquí se está presentando un claro contraste entre la condición limitada, la condición mortal y errática de un gran hombre como el rey Usías, en comparación a la gloria eterna del Dios trascendente y santo. Y esa visión es para que tú pongas tus ojos en Él. Que tú pongas los ojos de tu corazón, tus esperanzas, tus ilusiones, tu confianza para el futuro en aquel santo que todavía hoy es rey, a pesar de que el mundo se estremezca. Eso es lo que vio Isaías. ¡Qué belleza, hermanos! Pero, por supuesto, para que sea mucho más hermoso y se destaque más lo que estamos diciendo, estudiemos de manera un poquito sencilla, hermanos, lo que Isaías vio.
cómo es que se manifiesta la gloria de este Rey que es eterno en contraposición a los reyes, así sean buenos como Usías, pero que son frágiles como nosotros. Cómo es que Dios exhibe la majestad de su trono y de su gobierno y de su reino en esta visión del profeta Isaías. Muy bien, quiero mencionarte al menos dos punticos, dos características con las cuales se destaca la majestad de este rey. La primera es que evidentemente la visión tuvo el propósito de expresar la majestad de su trono, el trono del Santo. Y bueno, tal vez tú sabías o no sabías, pero pues yo te voy a enseñar un poquito que en la antigüedad los monarcas mostraban la grandeza de su reino en aquellas cosas que poseían, en aquellas cosas que usaban o que se colocaban, ¿sí? A través de esas cosas ellos decían y le anunciaban a los demás que tan grande era su imperio y su reinado. Por ejemplo, en las series de televisión que últimamente han abundado de reyes y de épocas de caballeros, de épocas medievales y aún de momentos como imaginarios, nosotros vemos los tronos de los reyes y vemos cómo su trono trata de comunicar la grandeza de su reinado. Aún los que hemos leído un poquito la Biblia, recordamos, por ejemplo, que el rey Salomón fue probablemente el rey que mayor prosperidad trajo a la nación de Israel. Y era tanta la prosperidad que trajo a la nación, que reyes y reinas de naciones lejanas venían a Jerusalén para ver con sus propios ojos lo que se difundía por el mundo antiguo, que la gloria del rey Salomón era impresionante, su sabiduría no se comparaba a la de ningún hombre, pero sus posesiones, sus jardines, sus copas, sus vestidos, ¡wow!, era impresionante. Y ahora Isaías nos está diciendo lo siguiente: él ve al excelso y al sublime en un trono, y las orlas de su manto llenaban el templo. Lo que Isaías está tratando de ayudarnos a entender es lo vasto del reinado de Dios y la belleza del trono de Dios que describe la clase de rey que Él es. Mira, cuando dice el profeta Isaías que las orlas de su manto llenaban la tierra, las orlas son como las franjas del manto real, del manto que usaban los reyes. Esas orlas o esas franjas eran, bueno, podían ser pintadas, pero podían ser tejidas, pero se caracterizaban especialmente porque tenían como un alto nivel de artística, ¿sí? Era hermoso. Y dice que es tal la grandeza de ese trono que las franjas, son las franjas del manto del Señor llenaba el templo. Y eso es como para que tú trates de imaginarte entonces qué tan grande entonces es el trono del Dios con el cual Isaías estaba entablando un encuentro personal. Su trono es un trono vasto. ¿Cuál entonces será la grandeza de Él? Otra forma en la que Dios describe la majestad
de su reinado y la que Él exhibe la gloria de su reino es a través de los cantos que rodean su trono. Ustedes saben que la música siempre ha sido importante. Hoy lo es, pero en la antigüedad también lo es. Los reyes trataban de tener cerca de su palacio instrumentos y artistas, músicos, hombres y mujeres que tuvieran voces muy lindas y que alegraran y ambientaran el palacio y el trono del rey. Por supuesto, mucho de lo que se cantaba y se decía comunicaba y expresaba parte del carácter, de los gustos y preferencias del rey. Isaías dice que eso que él está viendo, eso que él está contemplando de la majestad del trono de Dios, él ve serafines que están por encima de él, y serafines que son descritos como con 6 alas, 2 alas que les permitían volar, 2 alas para cubrirse el rostro y 2 alas para cubrirse sus pies. Qué raro es eso, ¿cierto? Qué descripción tan extraña. Además, un dato importante: esta es la primera y la única vez en la que la Biblia se mencionan a los serafines. Se mencionan otros seres celestiales que Dios mismo creó para el servicio de Dios y en un sentido también para que Dios envíe a los ángeles a servirnos según su voluntad. Pero lo que ve el profeta Isaías entonces es un poco extraño. Y el doctor Sproul da la siguiente explicación que me pareció muy bella, la verdad. Él dice que Dios crea seres dotados para las condiciones en las que viven, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Dios creó los peces para que estén en el agua, entonces Dios les da branquias, por ejemplo. Dios crea a los seres para que ellos puedan desarrollarse en el hábitat, en el ambiente para los cuales fueron creados. Entonces la explicación que da el hermano Sproul es que estos serafines, tienen 6 alas porque ellos fueron creados para vivir en la inmediata presencia de Dios. Y como viven en la inmediata presencia de Dios, ellos no solamente necesitan volar, ellos necesitan 2 alas que les cubran los rostros, que los proteja del resplandor, de la santidad de Dios, que casi es como el sol para nosotros. Es maravilloso y nos hace bien y nos da calor y trae vida sobre toda la tierra, pero mientras más cerca estás del sol, más riesgo corres de morir. Por eso esta serie de exposiciones bíblicas, Santidad del Señor, tienen ese dibujo, el sol, que trata de comunicar en un sentido limitado lo que decimos cuando la Biblia dice que Dios es santo, santo. Estos seres necesitan cubrir su rostro. Imagínate. Y Sproul dice que además necesitan cubrir sus pies, porque él da una tremenda explicación para eso, pero eso expresa como su reconocimiento de que ellos son criaturas que están al servicio de Dios. Y esa es una explicación que podría darse en otros episodios del Antiguo Testamento con personas a los que también se les invita a cubrir sus rostros o a quitar el calzado de sus pies. Pero estos serafines que están en presencia inmediata de Dios fueron creados para vivir en medio de Él, en inmediata presencia de Dios, y necesitan de todo lo que Dios les ha dado. Y estos serafines se dicen el uno al otro, se cantan, porque lo que están haciendo es cantando.
es pronunciando y proclamando alabanzas. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el contenido de su canción? De la canción que brota y que abunda en el trono de Dios. El contenido de esa canción es: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. ¡Qué tremenda canción! Esta triple repetición que estamos viendo en este momento tiene el propósito de expresar el grado superlativo de la santidad de Dios. Que la santidad de Dios tiene que ser elevada a el exponencial más alto que hay. Él no solamente es el Dios santo, no solamente es el Dios santo, santo. Él es el Dios santo, santo, santo. Ningún otro atributo de Dios recibe este tratamiento. En ninguna otra parte de la Biblia tú encuentras que Dios es amor, 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 o que Él es gracia, gracia, gracia con todo lo que nos alegra, o que Dios es justo, justo, justo. No, solo de este atributo de Dios, de su santidad, se hace esta clase de tratamiento, de sobreénfasis, como que si nosotros tuviéramos el resaltador más potente que utilizamos para los libros o para los escritos, el resaltador más potente, ese se pasa sobre la palabra santo para que tratemos de destacar el carácter de Dios y el canto que hay alrededor de su trono. Y otra vez quiero recordarte, muy importante, la santidad de Dios no solamente significa su aspecto moral, que Dios puede ser definido como alguien que es moralmente puro. Sí, algo de la santidad de Dios describe eso, pero si reduces la santidad de Dios a eso, te estás perdiendo de mucha parte que no es tan fácil entender, pero que trata de comunicar las cosas siguientes. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, lo que está diciendo es que Dios, en Él habita la total trascendencia, la alteridad, la radical separación de todo lo que es limitado, de todo lo que es pasajero, de todo lo que es pecaminoso. Dios no es así. Dios es un otro, diferente a nosotros por completo, pero que maravillosamente se nos da a conocer, así como Isaías lo está pudiendo conocer. El contenido de esta alabanza que los serafines proclaman en el trono de Dios, ese contenido es tal que aún hasta los objetos inanimados del templo se estremecen, así como los umbrales de las puertas. Esa es la escena que trata de proponerse, con la que Isaías nos dice su encuentro vivo con el Dios que es santo, santo, santo. Ahora, un poquito esto que tiene que ver con nosotros. Bueno, tiene que ver todo lo que hemos hablado, pero mira, quisiera hacerte pensar en lo siguiente. Reflexiona en lo siguiente, mira. Nuestra historia humana, en nuestra historia humana, hemos visto el levantamiento de grandes líderes, de grandes imperios, de tremendas ideologías que encerraban en sí como la semilla de la esperanza. Todas esas cosas que se han levantado, por supuesto, han buscado un lugar en las esperanzas de nuestra vida. Se levantan y nosotros mismos somos los que las alimentamos.
Y esas ideologías y esos líderes y esos imperios y todas esas cosas que nos dieron la ilusión de que nuestra vida podría prosperar y estar segura y que la inquietud no nos llegaría, todo eso tarde o temprano de alguna manera nos ha defraudado, nos ha dejado desilusionados. Muchas corrientes nos han defraudado, aunque hombres y mujeres, muchos estuvieron dispuestos a dar sus vidas, aunque muchos de nosotros estuvimos con nuestro corazón ahí. Las promesas de la ciencia, las promesas de que a través del método científico íbamos a resolver todos los problemas de nuestro mundo. Las promesas que tienen los jóvenes hoy, de que no es tanto la ciencia, no es tanto la razón, sino es más bien la experiencia, es poder salir de ti mismo y buscar lo trascendente donde has de encontrar sentido y significado a tu vida. Todas esas ideologías tarde o temprano nos defraudan. Líderes también nos han defraudado. Todo eso nos trae desilusión. Y a decir verdad, también ha traído desilusión esa falsa versión del cristianismo cuando se ha levantado como un metarrelato, como la respuesta, pero que no ha sido para nada ningún cristianismo bíblico, que no se ha dado al amor, que no ha estado dispuesto a morir por el otro. Ese cristianismo barato que se alió con el Imperio Romano hace tantos siglos atrás, ese también defraudó el mundo. Y todo eso nos deja tristes e inquietos e inseguros. Y entonces nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Nosotros qué? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda a nosotros aquí en Colombia hoy? Hermanos, parece que el año pasado, el 2019, fue un año de recuperación económica. Fue un año, según lo que he podido leer, como un año bueno. Bueno, es más, creo que el área de la construcción vivió uno de sus mejores años, hace buen tiempo atrás. Y ustedes saben que la construcción dinamiza la economía de los pueblos, o al menos en nuestro caso. Nosotros veníamos bien el año pasado, veníamos como con cierta estabilidad y parecía que el futuro iba a ser favorable. Todo estaba bien, las cositas más o menos estaban bien, y nos llega la pandemia, y nos llega el COVID-19, y nos llega con el temor propio de las enfermedades y de la muerte, y nosotros vemos que todo se deshace, que aquello en lo que guardamos nuestra esperanza, fuera un líder, o fuera una ideología, o fuera mi trabajito, aquello que en lo que habíamos puesto nuestro corazón, se derrumba y se deshace. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda ahora que hemos sido sacudidos como mundo y como país? ¿Qué nos queda? ¿Qué te queda a ti? ¿Qué te queda a ti que estás tratando de ver cómo sacas adelante tu negocio? ¿Qué te queda a ti que estás teniendo que despedir de empleados? ¿O qué te queda a ti que estás viendo tu trabajo amenazado, de que posiblemente van a despedirte a causa de lo que estamos viviendo? ¿Qué te queda a ti? ¿Qué te queda a ti si algún líder, alguna persona te defraudó? ¿Qué te queda a ti si el pastor te estafó? Si alguien te engañó. ¿Qué te queda a ti si tus padres no han sido lo que debieron ser? ¿Qué te queda a ti? ¿Qué te queda? Te queda lo mismo que Dios quería decirle a Israel a través de esta visión, a través del encuentro con Él. Lo que Dios quería decirle al profeta Isaías, que el Santo todavía hoy es Rey. Todavía lo es. Y Él quiere que tú confíes en Él, así como Él quería que el pueblo confiara en Él. Si Usías murió y Él fue grande, Él queda. Él todavía es Rey.
todavía podemos confiar en Él. Nuestras esperanzas han de estar en el Señor, en el que no cambia, en el que es santo, santo, santo. Ahora, yo no quiero engañarte, ni quiero hacerte pensar lo que no es. Encontrarnos con Dios es encontrarnos con la muerte. El profeta Isaías, cuando contempla a Dios en su trono y cuando puede ver más claramente la manifestación de la santidad de Dios a través de todo lo que está viendo, al profeta Isaías no le queda otro razonamiento diferente al de: voy a morir, voy a morir. Es que mira, si tú tienes ideas muy pobres de quién es Dios, tú vas a imaginarte sencillamente que Dios es un bacán y que Dios es muy querido y que no hay problema con Él y todo. No, es probable que no hubiera un hombre más justo y piadoso en Israel en esta época que el profeta Isaías. Y ante la visión de quién es Dios, él siente que se va a morir y sabe que va a morir. ¿Por qué? Porque sus ojos han contemplado al Santo. Y él es un hombre inmundo de labios, que vive en un pueblo también inmundo de labios. Él reconoce que es pecador. Y eso es lo que hace la santidad de Dios en nuestras vidas. Cuando tú tienes un encuentro vivo con Dios, realmente como lo que Él es, tú vas a tener que reconocer de manera muy sincera que tú estás mal. Que tú estás mal, Dios no simplemente es como un viejito regañón, que no le gustan ciertas cosas. No, Él es purísimo, purísimo. Y cuando tú puedes ver lo purísimo es que te das cuenta de la clase de hombre y de mujer que tú eres. Y te das cuenta que vas a morir, Pero Dios no quiere tu muerte. Aunque tú y yo somos pecadores y el profeta Isaías mismo era un pecador, Dios no quiere tu muerte, ni la mía, ni la del profeta. Así que Dios envía un serafín para que tome con unas tenazas un carbón del altar donde se sacrificaban los corderos sustitutos, donde se derramaba la sangre del cordero para el perdón de los pecados. De allá se coge un carbón encendido y se coloca en los labios del profeta. Y el serafín le anuncia: mira, este carbón ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. ¿Cómo es posible que un encuentro con el verdadero Rey, con el Rey que no nos defrauda, con aquel en quien podemos poner toda nuestra esperanza, el que no nos va a defraudar, cómo es posible que aquel que es santo y que nos dice que es nuestra esperanza no nos destruya y nos desaparezca? ¿Cómo es posible eso a través de lo que hemos visto? Y es la gracia de Dios. La gracia de Dios que alcanza al profeta Isaías y lo limpia y lo perdona. Y nosotros sabemos que, por lo dicho
en Apocalipsis por el profeta, por el apóstol Juan, la visión que Isaías está teniendo es una visión de el Verbo de Dios, de el Hijo de Dios, antes de su encarnación. Ese Señor santo iba a entregar su vida por Isaías, iba a morir en una cruz como esta, e iba a morir para que Isaías no muriera. Dios mismo se iba a entregar para que todos los que confíen en Él y coloquen su esperanza en Él no sean defraudados y tengan vida eterna y podamos contemplar a Dios y disfrutar de su presencia para siempre. Eso es lo que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo, y esa es la buena noticia que es proclamada por todo el mundo. El encuentro con el Santo, que todavía hoy es Rey y que te invita a que hagas de Él la esperanza de tu vida, te puede perdonar. Aunque Él es santo y nosotros no lo somos, y somos corruptos y somos horribles en nuestro corazón, Él te puede perdonar, Él te puede rescatar. Todo lo que tú hayas hecho, no importa la gravedad de tu pecado, Cristo, tu Señor, te puede perdonar absolutamente. Para que el Santo sea ahora el motivo de tu deleite y de tu alegría. Y aunque todo falle y aunque todo caiga, tú puedas estar firme en Él, porque su trono permanece para siempre. Amén. Oramos, ora conmigo. Ora, habla con el Señor ahí donde estás. Preséntale tu vida. Amigo, hermano, hermana, acude al Santo. Deposita en Él tu esperanza. Confía en Él. Querido Rey Santo Todopoderoso, que nos has permitido ver, Señor, tu belleza a través de esta profecía, Señor, te adoramos a ti, te exaltamos a ti. Gracias por lo que tú eres, gracias por todo. Yo te suplico por las personas que, Señor, están escuchando estas palabras de Isaías, para que al abrir, Señor, otra vez este libro precioso, Señor, su vida sea renovada y transformada, dales vida eterna. Permíteles entender quién eres tú, Señor mío, el Santo que necesitamos, el Santo. Señor, gracias porque nos perdonas como somos. Gracias porque a pesar de lo horrible, Señor, tú sigues invitándonos a que seamos la esperanza de nuestras vidas, Señor, que tú seas nuestra esperanza. Y lo eres para muchos de nosotros, y que lo sigas siendo para muchos más. Que así sea, querido Dios. Te adoramos en esta mañana, te adoramos, Señor, te adoramos a ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Querida iglesia, que tu conciencia de que el Santo hoy es Rey te alegre el día de hoy y te alegre toda la nueva semana que ha iniciado. Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias al Señor por su palabra, por ser tan amoroso, siendo aún tan grande, tan poderoso. Se digna a hablarnos, a llenarnos de amor, a convencernos, a educarnos con su palabra. Así que, hermanos, que esta sea nuestra reacción al escuchar las predicaciones, al escuchar la voz de Dios, que nuestra alma despierte en alabanza, en agradecimiento a su palabra, a su corrección, a su educación, a su amor. Qué inmenso es nuestro Dios, hermanos.
Qué grande es nuestro Dios, alabémosle, porque está por encima de todo. Vamos a cantar juntos. 1, 2, 3, 4. Dios los cielos y la tierra le alabó, inmenso es nuestro Dios. En los rayos de su mano su poder le escondió, inmenso es nuestro Dios. Dios no estaba jugando al echarnos del Edén, la muerte de Cristo en vano no fue. Pronto volverá y tú debes prepararte, pues inmenso es nuestro Dios. Inmenso es nuestro Dios que reina desde los cielos con sabiduría, poder y amor. Que inmenso es. Inmenso es nuestro Dios que reina desde los cielos con sabiduría, poder y amor. Que inmenso es. Entre las tinieblas de un cielo sin estrellas, inmenso es nuestro Dios. Él abrió a la noche y fue creada la luz, inmenso es nuestro Dios. Sobre Sodoma su ira derramó, gracia y misericordia en la cruz nos dio. Él es fiel y justo y tú debes recordarlo, pues inmenso es nuestro Dios. Vamos. Inmenso es nuestro Dios que reina desde los cielos con sabiduría, poder y amor. Que inmenso es. Inmenso es nuestro Dios que reina desde los cielos con sabiduría, poder y amor. Que inmenso es. Cantemos. Inmenso es nuestro Dios que reina desde los cielos con sabiduría, poder y amor. Que inmenso es. Inmenso es nuestro Dios que reina desde los cielos con sabiduría, poder y amor. Que inmenso es. Que inmenso es. Que inmenso es. Eres grande y poderoso, Señor. Bendito seas hoy y siempre. Amén. Qué bueno, hermanos, que pudimos estar juntos una vez más, que pudimos participar una vez más de la reunión dominical de nuestra iglesia. Para terminar, quisiera recordarles algunas cosas. Primero, recuerden que ya en semana debemos estar, pues, como todos, acoplados al ritmo de las oraciones y los devocionales, los momentos de oración en la noche donde nos conectamos y compartimos las necesidades de todos, además de podernos ver una vez más y saludarnos en semana, y además los devocionales que nos comparten Ronald y Eduardo en diferentes momentos durante la semana. La academia también tiene un anuncio importante, y es que ya casi están acercándose al final, así que mucho ánimo, no se desanimen, ya casi termina esto y realmente ha sido bueno que todos puedan estar aprendiendo. También es importante que recuerden, las mujeres tienen su reunión para encontrarse los miércoles en la mañana, y los jóvenes también tienen su espacio para conectarse los sábados a las 6 de la tarde. Quisiéramos recordarte también el espacio para los mercados, para que pensemos un poco más en las personas que están pasando necesidad y así aportemos al Fondo de Solidaridad. Esto realmente ha sido de bendición para muchas familias y esperamos que así pueda seguir siendo. No siendo más, hermanos, esperamos que tengan un buen resto de domingo y nos vemos en unos días. Dios los bendiga. Chao.